Bienvenido a nuestro servicio virtual. Hoy es un gran día para exaltar a nuestro Dios. Hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas, va a ministrar a nuestros corazones y lo más importante, ahí en tu casa vas a poder sentir la presencia de Dios ministrando tu vida, tu alma y tu familia. Así que te pedimos que estés muy concentrado en lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas y que también puedas invitar a otras personas a que se conecten con nosotros en esta transmisión. Que Dios te bendiga y bienvenidos. Siempre mi centro, que todo, Señor, pueda girar a tu alrededor, Señor, que tú seas el centro, que tú seas el centro. Dile, Señor, sé el centro de mi vida, sé el centro de mis pensamientos, sé el centro de mis palabras, sé el centro de mis acciones, de mis actitudes, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres sublime, porque tú eres maravilloso, porque nadie es igual a ti, nadie es como tú, Señor. Tu amor nos envuelve. ¿Cuántos pueden sentir tu amor ahí alrededor de su vida? Señor, tu amor me llena, tu amor me envuelve. Y te agradecemos, Señor, te agradecemos, Jesús. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Y Él lo conoce. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna.
hay un mover, es el poder de Dios. Es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios está aquí, se mueve aquí. Una atmósfera de libertad llena este lugar. Dios está aquí, se mueve aquí. Hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. ¿Cómo no voy a creer? Decirle al que está al lado tuyo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo? Y vamos a repetir muchas veces esta frase. Y en algún momento de la palabra, yo le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta y le voy a decir, ¿pueden creer? Y ustedes van a responderme, ¿cómo no voy a creer? ¿Les parece? ¿Sí? Ya va a llegar esa parte, pero vamos a hacer una prueba. ¿Pueden creer? ¿Cómo no voy a creer? Vamos a ver la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Desde que comenzamos el culto siento una presencia de Dios tremenda. Bueno, desde que empecé a preparar este mensaje ya sentía una cosa, que algo va a suceder hoy, algo glorioso va a suceder hoy con todos nosotros. Capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19, y le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Le invito a que cierre un momento sus ojos. Señor, gracias. Gracias porque todo lo que recibimos de ti son buenas noticias, Señor. Gracias porque en medio de cualquier caos, ahí estás tú trayendo bonanza, y hoy vas a hacer cosas grandes. En la medida de la fe de cada corazón, hoy tú te vas a manifestar. Por eso hoy abrimos nuestro corazón y decidimos creer que tú vas a hacer cosas grandes con nosotros por medio de tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero hacerle una pregunta, bueno, ya con todo lo que hemos escuchado y con este testimonio tremendo de Isaac y Diana, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿creen en los milagros? ¿Cómo no voy a creer? Claro, ya empezaron. Muy bien, creemos en los milagros. Hace unos días compartíamos, bueno, miren, a veces nosotros se nos pasa contar muchas cosas. Aparte de Pedernales, como iglesia nosotros estamos trabajando en diferentes lugares más, ¿sí? Representando a la iglesia. Porque tenemos que tener nosotros siempre presente que la mies es mucha. O sea, el trabajo en la obra del Señor es arduo. Estamos trabajando cada jueves, cada semana, con el equipo el técnico universitario, nuestros amigos que amamos muchísimo. Hemos visto la gloria de Dios, los tenemos acá con nosotros. Hoy faltaron algunos, pero siempre están aquí con nosotros porque han aprendido a confiar en el Señor. Todos los martes con Isaac, con Omitar, con Mario, con el pastor, también visitamos las cárceles, ¿sí? Y tal vez ustedes no lo sabían, pero hoy se los cuento. O capaz que ya lo sabía. Pero si usted no sabía, yo les cuento de que todos los martes nosotros visitamos la cárcel. Nos encontramos con un montón de personas diferentes. Llevamos 10 meses, más o menos, o más, como un año ya, trabajando. Y ¿saben qué? Dios está haciendo una obra poderosa. Estamos viendo respuesta de Dios. Estamos viendo gente, hombres, sobre todo hombres, que por ahí es tan duro que un hombre reconozca su debilidad, su necesidad, pero ahí en la cárcel Dios está orando. Y ahí en la cárcel está vida y familia también. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén.
Estamos trabajando en diferentes áreas, hermanos. Tenemos también el privilegio de tener, y ayer felicitaba yo en la reunión de jóvenes a una de las coordinadoras también de las cajas samaritanas, ¿sí? Y lo cuento porque es necesario que ustedes lo sepan. Meli es representante de nuestra iglesia y está trabajando como parte de la coordinación zonal, distrital, no sé cómo se dice acá. ¿Cómo es? Regional, ¿sí? Para las cajitas samaritanas, con las que se llegan muchos niños también con el evangelismo y con la palabra de Dios. Entonces tenemos un montón de cosas, hermano, y estamos trabajando. Y estamos con los hogares de paz. Tenemos 4 grupos de hogares de paz. A muchos les ha llegado el mensaje, a muchos les ha llegado la invitación seguramente. Estamos trabajando en Izamba, por atrás del mall. Bueno, el grupo mío se mueve por diferentes lugares, por diferentes zonas de la ciudad. También aquí en Ficoa también hay otro grupo. Y si usted quiere sumarse y quiere invitar a alguien, invítelo al hogar de paz, porque Dios está obrando. Y estando en la cárcel compartía esta palabra y les preguntaba a todas estas personas que están privadas de su libertad si ellos creían en los milagros. Y ellos creen en los milagros. Pero ¿saben cuándo se manifiestan los milagros? ¿Saben cuándo hay una manifestación de un milagro? ¿Cuando todo marcha bien? Cuando hay crisis. Los milagros se manifiestan cuando parece que todo va a acabar. Cuando nuestra vida ya no está en nada, cuando ya no hay esperanza, cuando ya mi enfermedad ha avanzado tanto, cuando el problema matrimonial está tan duro de restaurar, cuando tus hijos no están tomando el camino correcto que vos quisieras que tu hijo transite, cuando tus padres tal vez no te apoyan, ahí es donde se manifiesta un milagro. En los momentos de crisis es donde vemos los milagros. Y Dios es especialista en hacer milagros. Decirle al que está al lado tuyo, Dios es especialista en hacer milagros. Dios es especialista. O sea, no estamos acá con ningún gurú, no estamos acá con ningún brujo, no estamos con ningún adivino, hechicero. No, estamos con el Dios de los milagros, un milagro real, ¿sí? Y Dios es experto. Y esta parte de la palabra de Dios que en la que nosotros hoy compartimos en Lucas es también la repetición o el recuerdo de una profecía que se había dado respecto a Jesús y su venida. El Mesías iba a traer buenas noticias. El Mesías iba a venir a proclamar libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿Cuántos estábamos así? ¿Cuántos estábamos perdidos, estábamos cautivos? Y vino Cristo con esa novedad de vida y nos dio libertad. A mí me pasó. Y Jesús dice que iba a venir a la tierra también a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable, que ha llegado el tiempo del favor. Todas esas buenas noticias, todas esas cualidades las tiene Jesús. Y Él es experto en hacer esos milagros, en hacer cosas grandes. Jesús era el ungido y en quien se cumplieron visiblemente, ¿sí? En la palabra de Dios anteriormente en el Antiguo Testamento se había profetizado, pero aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas, se está dando la evidencia de que Jesús, ¿sí?, tenía todas esas cualidades poderosas de llevar buenas noticias, de proclamar libertad a los cautivos y oprimidos, de dar vista a los ciegos, de predicar el año agradable, que había llegado el tiempo del favor para todo aquel que se acercaba a Él. Jesús sanó, Él dio la vista a los ciegos. ¿Y cómo se van a manifestar los milagros de Jesús? Hoy vamos a ver 4 puntos de 4 formas o aspectos que los milagros de Dios se manifiestan, ¿sí? Y vamos a hacer una comparación no solo del Nuevo Testamento, no solo de milagros actuales, sino que vamos a ver que desde el principio, desde allá, desde el Antiguo Testamento, Dios obra en milagros. Dios usaba a sus siervos, Dios usaba a sus profetas, Dios usaba a sus elegidos para manifestar milagros, ¿sí? Y lo vamos a ver en 4 aspectos. Y así mismo vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo esos mismos milagros se manifestaron en Jesús. Y estos milagros son que Dios ha tenido siempre autoridad sobre la naturaleza. Dios resucita muertos. Dios multiplica los alimentos. Y Dios hace sanidades
poderosas. Siempre la unción se manifestó poderosamente en los hijos de Dios. Y como les decía, tanto en el Antiguo Testamento como en Jesús. Y en la Biblia nosotros encontramos una enorme lista de milagros, ¿sí? Un montón de milagros, un montón de cosas, pero siempre la unción fue la misma. ¿Saben? Y esa misma unción que se manifestó en el Antiguo Testamento, esa misma unción es la que se va a manifestar hoy en mi vida y en tu vida. Si lo podés creer, se va a manifestar. Esto es así. Amén. Esa misma unción del Antiguo Testamento se va a manifestar hoy en nosotros. El milagro puede ser variado, puede variar, pero la manifestación de la unción poderosa de Dios es la misma. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo Dios tuvo autoridad sobre la naturaleza. Y vamos a ver algunos textos rapidito para que usted no se aburra conmigo, porque a veces yo soy muy aburrido. En Éxodo capítulo 14, versículo 15 al 21, nos muestra cómo Dios utilizó a Moisés para hacer milagros en la naturaleza. Y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídalo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¡Qué tremendo! Y hay evidencia de eso. Hay documentales que muestran de que en esa zona del mar hay restos de carros, ¿sí? ¿Por qué esto sucedió? Dios tiene autoridad sobre la naturaleza. Otra persona que Dios utilizó para hacer milagros sobre la naturaleza fue Elías, ¿sí? Fue Elías. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces, del versículo 1 en adelante, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y preste atención en esto. Elías dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y saben qué? Fueron un par de años, unos 3 años aproximadamente, que hubo sequía total a causa de la palabra de Dios que fue lanzada a través del profeta. Pero, a ver, los milagros no suceden porque nosotros simplemente somos cristianos, porque venimos acá el domingo, a veces 2 horas, a veces media hora, a veces un rato. Dice este texto que Elías, antes de anunciar y de decirle a la lluvia que no caiga y decir de que no iba a caer lluvia hasta que él lo diga, dice que vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuál es un requisito para que se manifiesten los milagros? Estar en la presencia. Estar en la presencia hizo que estos grandes hombres de Dios puedan alcanzar los milagros, puedan ver milagros, en este caso naturales, sobre la naturaleza. Ellos estaban en una comunión estrecha, dice la palabra de Dios, que Dios hablaba con ellos, que Dios caminaba con ellos.
Nosotros lo vivimos, pero ellos lo vivían de una manera muy diferente a la nuestra. Yo no me imagino lo que debe ser caminar con Dios. ¿Sí? Si bien yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él habla conmigo, lo escucho. ¿Sí? Lo escucho por su palabra, Él me habla y me anima. Pero con estos era directa. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en constante comunión con el Señor. Estaban siempre en su presencia. Siempre. Y nosotros muchas veces queremos que se mueva la montaña. Y sí, dice la Biblia que así sea como un grano de mostaza tu fe. Entonces decimos, bueno, entonces el domingo. El domingo para que sí sea bien chiquitita mi fe. Esperamos nosotros que en 1 hora, que en 2 horas ocurra lo que no ocurre en toda una semana. Para que ocurra un milagro en mi vida, hermanos, tengo que estar constantemente en la presencia de Dios. Entonces cuando yo venga acá, voy a recargar mi fe. Voy a recargar mi batería. Esa es la idea. Hay muchos que vienen por primera vez, que vienen por segunda vez, que son invitados. Pero la mayoría de los que estamos acá llevamos mucho tiempo en la casa de Dios como cristianos, como creyentes. Hermanos, y la única forma que nosotros vamos a ver milagros es estando en la presencia de Dios. ¿Sí? De otra forma va a ser muy difícil. En cuya presencia estoy, expresó Elías. Y eso hacía que la naturaleza se sujetara. Esa misma unción en Elías, ¿sí?, también resucitó muertos. Vimos y dijimos que uno de los aspectos era que Dios tenía autoridad sobre la naturaleza, pero también Dios resucitaba muertos. Y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí mismo en el 17, ¿sí? 17, versículo 17. Llegó el profeta a la casa de una viuda en Sarepta. Y dice la palabra que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis inquietudes y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros estamos en constante comunión con Él, cuando nosotros anhelamos en cada momento de nuestra vida su presencia, Él se manifiesta. Inclusive cuando estamos en el lecho de la muerte, Él se manifiesta. Lo hizo con el hijo de la viuda de Sarepta, pero también utilizó a Eliseo, hermanos, para resucitar al hijo de la tsunamita. Algo muy parecido había sucedido. Y dice en Segunda de Reyes 4, versículo 33 al 36. Segunda de Reyes 4, 33 al 36. Ya se viene lo bueno, ¿eh? Así que no se duerma porque si no. Dice: entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró
en calor. Volviéndose luego, se paseó por toda la casa, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Porque mi Dios es un Dios de milagros. Porque mi Dios no tiene límites para obrar. Entonces, ¿será que hay algún problema tan grande que Él no pueda solucionar? ¿Será que hay una situación tan grande en tu vida que Él no pueda obrar un milagro? Sí, Él puede trabajar, Él puede obrar. Y como lo hizo sobre la naturaleza, lo hizo sobre estos niños que Él resucitó. Pero también vemos que Dios manifestó milagros multiplicando los alimentos. Y en esta misma historia, ¿sí? en estos mismos pasajes, utiliza a Elías y a Eliseo para multiplicar alimentos. Y estas son historias y sucesos que muchos de nosotros conocemos, ¿sí? Y cuando Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos lo reciben? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Mi Dios es un Dios que tiene poder sobre la naturaleza. Mi Dios es un Dios que puede resucitar muertos. Y que cuando hay escasez, Él multiplica, hermanos. Él multiplica. Mi Dios es el Dios de la viuda, es el Dios de la desamparada, es el Dios del huérfano, es el Dios de aquel que anda solo. Dice: es el Dios del extranjero. Este es mi Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios que puede multiplicar los alimentos. Miren, yo sé que ahora ya hay un momento de crisis, porque sé que muchos de acá tienen calor y se van a sofocar. Y este momento de crisis puede traer un milagro muy grande para tu vida. Así que lucha para que el calor no te robe el milagro que Dios hoy quiere derramar sobre tu vida. Es ilógico pensar, y creo que ninguno de nosotros, probablemente humanamente y con cordura, que algunos tenemos poquita, pero tenemos. Pero a veces es ilógico pensar de que voy a ir a pedirle a alguien que no tiene. Estos días estuvimos hablando en Cimientos. Estábamos con mi grupo, que es el grupo de dones espirituales. Y estábamos hablando acerca del don de liberalidad o el don de dadivosidad, el don de dar. Y dice que el que reparte, ¿sí?, hágalo con liberalidad, hágalo con abundancia. El que reparte, dice, hágalo generosamente, sin esperar nada a cambio. Así Dios va a bendecir. Y hablamos algunos testimonios de los hermanos y ellos decían,
Yo conozco a alguien que es así. A veces no tiene. Y lo poquito que tiene, lo agarra y lo da. Pero yo le preguntaba a esta persona y le digo, ¿y alguna vez le falta? Nunca le falta. Nunca le falta. Porque cuando Dios bendice, bendice abundantemente. Y cuando tus manos se extienden para dar, Dios te va a dar mucho más de lo que has dado. Bueno, el que lo cree, el que no. Siga viviendo en escasez. Siga viviendo en escasez. De que vivimos en crisis, que estamos mal, de que ahora el gobierno y de todas las cosas que van a pasar. Pero si usted cree, a pesar de que el mundo se esté cayendo por crisis, Dios va a venir sobre nosotros y nos va a multiplicar. Y nos va a faltar harina, y nos va a faltar aceite, y nos va a faltar para inclusive dar a otros. Porque así es nuestro Dios. ¿Y saben qué? Dios es oportuno. Y su milagro cuando se trata en esta área de multiplicación de alimentos es oportuno. Los que hemos pasado en algún momento ese toque de escasez, hemos visto cómo Dios es oportuno. Era lo último que tenía esta mujer, viuda, con su hijo. Lo último que tenía. Pero llega el profeta de Dios con una esperanza. Con una esperanza, ¿saben? Bueno, yo soy el menor de 7 hermanos. Ustedes saben, muchas veces lo he dicho. El que no lo sabe, ahora sabe. El menor de 7 hermanos, soy el séptimo. El número 7. ¿Saben qué significa el número 7? Bueno, eso soy yo. No soy la perfección. Yo soy el menor de 7 hermanos y he visto a mis papás luchar y trabajar. Y este último mes que pasó, Dios me moldeó muchísimo, trabajó mucho con mis emociones, con mis fortalezas emocionales. Y bueno, yo les cuento, mi papá, él trabaja en construcción toda la vida, tiene 77 años, no lo podemos parar, el viejito quiere seguir trabajando, está sano, gracias a Dios, en medio de un montón de cosas que le han pasado. Y lo hemos llevado al médico. Nosotros no queremos que él trabaje más, que no haga nada más, que no haga fuerza. Pero en la pandemia él se quedó en casa y casi se murió de depresión porque el encierro le hizo muy mal. Entonces cuando lo llevamos al médico, el médico dijo, no, déjenlo que trabaje. Si él está feliz trabajando. Y nosotros, bueno, si él está feliz, que siga, tranquilo, pero que siga. Mi mamá es analfabeta, ¿sí? Mi mamá, ella no sabe leer ni escribir. Sin embargo, se han esforzado tanto por darnos lo mejor. Se han esforzado tanto por darnos lo mejor, primero en valores, en educación, pero también se han esforzado tanto por darnos lo mejor en lo material. Y muchas veces vi a mis padres preocupados porque mañana no iba a haber carne. Bueno, en Argentina la carne es algo fundamental, ¿sí? Porque somos muy carnívoros. Como los leones. Y a veces se preocupaban porque mañana no va a haber para hacer carne. No tenemos carne para mañana. Y los veía un momento preocupado, pero al instante volvía una esperanza. Y ellos decían, no, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y ¿sabe qué? Siempre llegaba. En el momento cuando se estaba por acabar la carne, cuando se estaba por acabar el aceite, alguien llegaba. El pescado en la zona donde yo vivo es muy caro. Es muy caro el pescado porque es zona cordillerana, estamos muy lejos del mar y no se consume mucho. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos tenido el privilegio de tener pescado ahí en casa, pero no porque nosotros o mis padres tenían el dinero para comprarlo, ¿sí? Siempre alguien nos bendecía. Y de chiquititos comíamos salmón, trucha, ¿sí? Porque Dios es fiel y es oportuno. Nunca vi escasez. Nunca vi eso. Porque Dios es un Dios que multiplica los alimentos y lo hizo con esta mujer. Utilizó a Elías. También lo hizo, ¿sí? Con Eliseo, convirtiendo el agua amarga en agua dulce. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19.
Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son amargas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas. ¿Cuántos dicen wow? Wow. Fueron sanas las aguas hasta hoy, dice, conforme la palabra que Eliseo habló. Qué tremendo, ¿no? Aguas amargas en agua dulce. Lo mismo hizo con Moisés en Mara. Y el pueblo quejándose. Pero Dios puede cambiar y puede multiplicar. Y donde tal vez usted no veía producción, donde usted tal vez veía escasez, ahí Dios se va a glorificar. Dios se va a manifestar. Y si usted nos ve a nosotros los misioneros estos días, yo he escuchado justo he escuchado un comentario de un amigo de otro lado que decía, ¿y estos de qué viven? Y muchos se preguntan, ¿y estos de qué viven? Muchos se preguntan, ¿cómo hacen para viajar? ¿De dónde sacan? Cuando Dios me hace el llamado para ser misionero, nadie lo podía creer porque, como siempre cuento, no he sido tan ideal. Tan ideal para... No, sí, trato de consagrarme. Aunque me falta todavía, pero eso es fundamental. Sin embargo, aunque no tenía las cualidades para ser un gran misionero, Dios me dio una promesa. Bueno, ustedes ven que a mí me gusta trabajar, me gusta vender, me gusta hacer cosas. Trato de explotar todo lo que Dios ha colocado en mis manos. Y lo que sé lo hago y lo que no sé trato de inventármelo. Pero cuando Dios me hace el llamado, Él me promete de que Él me iba a sustentar. Él me dice, yo soy el que te he visto, yo soy el que te da de comer, yo soy el que te sustento. Y yo dije, amén, amén, dije, Dios seguro que me va a bendecir con un súper trabajo para poder tener mis recursos y ese va a ser el sustento de Dios y va a venir de Él. Y yo pensaba en un trabajo estable, en un trabajo fijo. Bueno, yo tengo una tecnicatura en petróleo, yo pensaba ser petrolero, nada más y nada menos. Y resulta que quería trabajar en una petrolera, tenía muchas posibilidades de trabajar en una petrolera, pero Dios es el que me sustenta. Y viene y me habla de nuevo y me dice, yo soy el que te sustento, yo soy el que te da de comer, yo soy el que te he visto. No te va a faltar nada. Y me dice, yo voy a sustentar en cada viaje que vas a hacer. Y de tu bolsillo no va a salir un solo peso. Wow, dije yo, qué tremendo. Voy a buscar un trabajo entonces. Y salía otra vez como loco a ver qué podía hacer para encontrar ese sustento. Había una fe en mí, pero estaba media errada porque el Señor me estaba diciendo que iba a depender de Él completamente. Me voy a servir a la iglesia donde estaba sirviendo en Argentina. Loco yo por hacer plata, loco por hacer plata. ¿Y qué voy a vender? ¿Y qué voy a hacer? Y viene Dios y me habla por otra persona más y me dice, yo soy el que te he visto, yo soy el que te sustento, yo soy el que te doy de comer, confía en mí. Y yo dije, amén. Viene alguien y me regala una bolsa de 50 kilos de harina para que venda tortas fritas. Los que han probado las tortas fritas que hago yo saben lo que es la gloria. ¿Saben lo que es lo bueno? Y resulta que yo dije, listo, ya mañana me pongo a hacer tortas fritas y a vender tortas fritas. Estaba a punto de irme a Colombia. En esa época, a Colombia, donde tuvieron el privilegio de tenerme 2 años. ¿O no, pastor? Amén, dice el pastor. Amén. ¿Y qué más vamos a decir? Otra cosa no se puede decir, amén nomás. Con fe. Y estuve en Colombia, pero ¿saben qué? Era mayo y yo todavía no tenía el pasaje y tenía que viajar en julio. Y loco yo, listo, dije yo, no tengo pasaje, me
me voy a ir a dedo. Voy a salir a fines de junio, dije, salgo a fines de junio para llegar más o menos a fines de julio a Colombia, pero de que voy, dije. Y ya había hecho mi pasaporte, bueno, todo. Preocupado, afanadísimo. Viene el Señor nuevamente y me habla justo cuando yo estaba por emprender mi negocio de tortas fritas. Y viene el Señor y me reprende y me dice, te he dicho una vez, 2 veces, 3 veces, y esta es la 4ª vez que te lo digo por alguien diferente. Yo soy el que te sustento, yo soy el que te visto, yo soy el que te doy de comer. ¿Por qué dudás? Trabajá, servime, eso es lo que yo quiero. Y ahí yo dije, bueno, sí, es verdad. Me fui a mi casa, por esta fecha más o menos llegué en ese año, en el 2015, y estaba cerca de mi cumpleaños. Ya le tiré el dato que era como por esta fecha cerca de mi cumpleaños. Vayan tomando apuntes. Nada. ¿Y saben qué? Para mi cumpleaños yo estaba en el culto de mi iglesia coordinando, dirigiendo, y alguien pide la palabra. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, va a dar algún anuncio. ¿Y saben qué? Traían un papel. Yo como no sabía nada de pasajes, de avión ni nada, nunca había viajado en avión. Y vienen y me traen ese papel. Y me dicen, bueno, nosotros queremos por el cumpleaños de Manu, bendecir a Manu, que él se nos va a Colombia. Y yo dije, sí, yo me voy por fe, amén. Y cuando me dice, queremos que pase Manu acá, y paso yo, y miro, y era el pasaje en avión en primera clase a Colombia. Una sola vez no me viajé por primera clase. Pero así, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios multiplica. Y ustedes pregúntenme si en algún momento me faltó algo. ¿David, te faltó algo en algún momento? ¿Pastor, le faltó algo en algún momento? Hay veces que estamos ahí al límite. Pero Dios trae, porque es oportuno. Y ese Dios en el que yo creo hizo un milagro de multiplicación de alimentos. Tal vez aquí hay alguien que no tiene trabajo. Tal vez aquí hay alguien que ha estado preocupado, angustiado. Pero cuando nosotros esperamos el momento oportuno de Dios, Él trae y trae abundantemente. Estos días hemos estado orando muchísimo. Nosotros nos identificamos mucho con ustedes, con la familia pastoral, como misioneros, como servidores. Y ¿saben qué? Sus cargas muchas veces pasan a ser nuestras cargas. Sus sueños pasan a ser nuestros sueños. Y nosotros muchas veces, y yo esto lo cuento no para que ustedes nos quieran más ni nada. Yo sé que nos aman. Y sí, dicen. Amén. Pero muchas veces hemos estado en el carro con el pastor. Y yo, amigo, tenemos que orar para que tal persona sea bendecida. Para que Dios le provea, para que su negocio le vaya bien, para que su trabajo le vaya bien, para que consiga un trabajo. Y hace unos días llegaba una amiga que está acá, que sirve, que lo hace con una pasión desde el primer día, y anhelaba un trabajo ella. Ella es capacitada, tiene una carrera y es muy buena en lo que hace. Y fue a la entrevista y le dijeron que no. A la entrevista de ese trabajo. Y se angustió y venía angustiada. Y le dijo, pastor, ¿por qué? Y me dice, Manu, no me fue bien y estaba triste. Y uno ahí en el corazón dice, Dios mío, haz un milagro porque realmente sabemos cuando lo necesitan. Y el pastor le dice, tranquila que viene algo mejor. Esta semana estuvimos orando. Y yo le escribía y le dije, vamos a orar porque sí, tranquila. Dios nos está enseñando, Dios está orando. ¿Y saben qué lindo es llegar hoy? Y lo primero que hace mi amiga es venir y decirme, amigo, me tomaron en mi trabajo. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios fiel. Así que bendigo a la maestra que está allí atrás. Los que han visto las transmisiones en YouTube, han visto que son lindas, que tienen buena calidad, porque hay una familia que ha decidido en su corazón servir al Señor con algo
ahí atrás donde nadie tal vez usted lo ve, donde usted pasa, a veces ni lo saluda tal vez, porque están ahí en las cámaras. Pero gracias a esa familia, y saben que han pasado un proceso muy largo, muy duro, donde están trabajando y buscan la forma de trabajar, de ayudar, de servir. Y hoy ha llegado la honra para su vida. Porque así es Dios y es oportuno. Lo hizo con esta mujer. El mismo Dios que lo hizo con aquellos hombres en el Antiguo Testamento, en diferentes tiempos, lo puede hacer hoy con nosotros. Y lo estamos viendo. Lo acabamos de ver en la vida de Isaac y de Diana. ¿Sí? Lo acabamos de ver en la vida de ellos. Cuando Diana me escribe el mensaje, hubo una batalla dentro mío porque yo digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o me quedo tranquilo? Porque son mis amigos, son mi familia. Y yo dije, no, tranquilo, campeón. Voy y le digo al pastor, mira, le muestro al pastor lo que pasó. En mi corazón oraba y entendí que Dios había hecho un milagro tremendo. Y así hoy vemos la respuesta también en Fabi. Hermanos, el mismo Dios que lo hizo allá en el Antiguo Testamento lo puede hacer hoy con todos nosotros. Dios puede hacer un milagro poderoso en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo puede creer? Bueno, yo no les creo, la verdad. ¿Usted lo puede creer? ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que hay evidencia de todo lo bueno que Él hace? Hay evidencia. Y hace unos días, hace un tiempito atrás, que la situación estaba media complicada en Pedernales. Y yo pensaba, yo dije, no creo que Dios me haya traído acá para que me maten en Pedernales. Siempre hay que usar la prudencia, obviamente. Pero nos movemos y mientras hay tantas personas que son asaltadas, mientras hay tantas personas que mueren inocentemente, Dios nos sigue guardando a nosotros. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en los milagros de Dios. Y cuando Dios bendice, lo hace hasta que sobre y abunde. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4 también. Versículo 42. Elías dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Cuando hay poco y uno dice, pero ¿cómo? No nos va a alcanzar. Y este hombre le dice, ese sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Nuestro Dios tiene poder para darnos en abundancia. ¿Y saben qué? Allí atrás hay una caja, hay una canasta de amor que nosotros les decimos. Todo lo que usted ha traído durante tanto tiempo, Dios lo multiplicará. Dios lo multiplicará. ¿Sí? Así haya sido una libra, no sé, de avena, de arroz, Dios lo multiplicará. Para que en tu casa nunca falte. Para que en tu casa haya de sobra para poder bendecir a otros. Y Dios también en el Antiguo Testamento, bueno, vemos que tuvo poder, hizo milagros sobre las cosas naturales, resucitó muerto, multiplicó los alimentos, pero también hizo sanidades poderosas. Y hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán. Naamán, un capitán del ejército, ¿sí? Una persona de alto rango, pero tenía algo en su vida, tenía una lepra. ¿Sí? La lepra le estaba consumiendo. Y dice la palabra de Dios que una de las criadas que tenían ellos se acercó y le dijo, en Israel hay un hombre de Dios, hay profeta de Dios. Dios lo puede usar para obrar un milagro en tu vida. Este hombre fue a ese lugar,
Primero fue con su estrategia humana, pero cuando entendió que no era la forma, ¿sabe cómo fue él? Él fue primero con dinero. Porque nosotros lo primero que pensamos es que a Dios lo podemos comprar, y a Dios no lo podemos comprar. Lo que Dios ve es nuestra entrega, nuestro corazón. Y dice que Naamán fue hacia el profeta y el profeta le dijo: zambúllete, ¿sí?, en el río Jordán, un río que era sucio para él, ¿no? Un río que no estaba en las condiciones para que el capitán del ejército se meta ahí. El jefe del ejército no podía meterse en un río así. Pero Dios le da la orden. Y cuando él lo entiende, después de muchos sucesos, dice la palabra de Dios que sanó. Y su lepra se fue. Su lepra se fue. Hay grandes milagros que Dios hizo. Grandes milagros Dios puede hacer con nosotros. Dios hizo en el Antiguo Testamento con personas que creyeron a todo lo que Dios le dijo. Pero esto, hermanos, fue una sombra. Solo fue una sombra para lo que iba a venir. Porque había una promesa de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido a llevar buenas noticias, a proclamar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable, que ha llegado el tiempo del favor. Y se manifestaría algo mucho más poderoso que lo que se manifestó en el Antiguo Testamento. Se manifestaría la gloria de Dios en Jesús aquí en la tierra, y esa gloria sigue manifestándose a favor de nuestras vidas. Y vemos que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. En Lucas capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento. ¿Qué hizo? Reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Acaso, hermanos, hay alguna tempestad tan fuerte que Jesús no pueda sujetar? ¿Acaso hay un problema tan grande en tu vida? ¿Acaso hay una tibieza tan grande en tu vida? ¿Acaso hay un doble ánimo tan grande en tu vida que Dios no pueda calmar? ¿Usted lo puede creer? ¿Acaso hay algo imposible para nuestro Dios? Cuando se levantan esas tormentas que nos vienen a agobiar la vida, que no nos dejan dormir, que no nos dejan descansar, y viene la enfermedad, y vienen los dolores, y vienen los problemas en casa, y viene la escasez. Pero viene Dios y se levanta Jesús y habla con autoridad a tu problema y hace bonanza. Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo ha hecho con mi familia. Hay evidencia en su palabra, y si está escrito en su palabra es porque sucedió, no es mentira, su palabra es verdad. Y lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento sucedió en Jesús y sucede con nosotros. Y si usted no ha experimentado un milagro de Dios, hoy es la oportunidad para ver su milagro. En Jesús se volvió a manifestar el poder de Dios. El mismo poder que se manifestó en Moisés, el mismo poder que se manifestó en Elías, en Eliseo. Y ese mismo poder se puede manifestar hoy en tu tempestad. ¿Podés creerlo? ¿Podés creerlo? ¿Cómo no voy a creer si mi Dios es un Dios de milagros? Resucitó muertos. Jesús resucitó muertos. Lucas capítulo 7, versículo 11. La viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda,
y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Ya estaba muerto, hermanos. Y los que lo llevaban se detuvieron y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a sus madres. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos sentimos morir? ¿Cuántos tal vez estamos hasta tirando olorcito a muerte? Pero hoy Dios viene con palabra de vida a tu vida. Hoy Dios viene a resucitar tu vida. Hoy viene Dios a salvarte. Y lo hizo también con un hijo pródigo que se había ido, que había con su actitud declarado que su papá estaba muerto para él porque le pidió una herencia que se recibe cuando hay muerte. Pero regresó y este padre dice: mi hijo que había muerto ahora vive. Tal vez estás hoy regresando a los brazos del Señor como un hijo pródigo y Dios dice: mi hijo que había muerto ahora vive. Y hoy Él declara palabra de vida en tu vida. Y si la recibís, vas a vivir una vida abundante, hermanos. Así como Dios usó a Eliseo para resucitar muertos, lo usó a Jesús también para resucitar. Y no solo para resucitarlo en una vida natural, sino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida eterna. Él ha prometido y dice que Él nos sacó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Este es el Dios en el que yo creo. Este es el Dios en el que yo creo. Este es el Dios al que un día me decidí, hermano, siendo joven. Todos los jóvenes piensan en tener un futuro, en tener una casa, en tener su carro, en independizarse. Yo creía en un Dios todopoderoso y decidí entregarle mi vida y dejar todas esas cosas de lado por buscar su reino. Pero no porque soy un fanático, sino porque creo en los milagros. Han sido tantos los milagros que Dios ha hecho conmigo. Han sido tantos los milagros que Dios ha hecho con mi familia. Mi papá era un destinado a morir en el alcohol. Era un alcohólico. Era la burla del barrio, era la burla del pueblo. Pero Dios hace muchos años lo rescató. Hace muchos años lo rescató. Y le dio propósito a él. Y no solo a él, a una familia, a sus hijos. Y hoy yo cumplo el propósito que Dios tuvo con mi papá, con mi mamá. A pesar de que muchas veces para la sociedad son inferiores por su condición. Pero en Dios han sido grandes. Han sido personas que han trascendido en su vida, en su historia. Y hoy si puedo trascender en mi vida es porque he confiado en el mismo Dios de mi madre, en el mismo Dios de mi padre. Y no he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús multiplicó alimentos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí no tenemos, aquí estamos en un lugar desierto. Y Jesús le dijo: denle ustedes, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. ¿Y saben cuántos eran? Como 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres, sin contar niños. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, Jesús los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. ¿Y saben qué? Comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas
de pedazos. Porque cuando Dios bendice, bendice hasta que sobra, hermanos. Hasta que sobra. Y si a usted le sobra, no es para que usted lo deje pudrir ahí. No es para que usted lo tire cuando ya no dé más de verde. Es para que usted pueda bendecir a otros. Dios es un Dios que hace milagros y multiplica, hermanos. Dios bendice hasta que sobra. Hoy el Señor nos está desafiando a creer. Hoy Dios nos está desafiando a creer. ¿Y usted puede creer? ¿Usted puede creer? A mí no me importa desgarrarme la garganta, pero usted puede creer. ¿Cómo no voy a creer en un Dios que alimentó a 5,000 personas? Más de 5,000. ¿Cómo Dios no nos puede sustentar a nosotros? No te preocupes qué has de comer, qué has de vestir. Tenemos a un Dios poderoso que nos ha sustentado y nos va a seguir sustentando. ¿Cómo no voy a creer? Hizo sanidades poderosas Jesús estando aquí en la tierra. Lucas capítulo 5, versículo 12. Ya estoy terminando. Es la primera, ¿no? Son 3. No, mentira. Lucas capítulo 5, versículo 12. Es uno de los tantos milagros que Jesús hizo. Y sana a un leproso, como lo hizo con Naamán. Lo hizo también con este leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Usted sabe lo que es la lepra, ¿no? Ahora le voy a contar. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero. Le dijo este hombre: Jesús, si quieres puedes. Y la respuesta de Jesús fue: quiero. Quiero. Se limpió, le dijo. Y al instante la lepra se fue de él. Un leproso desechado de la sociedad. Era una persona considerada inmunda, maldita. Había que mandarlo a las afueras porque no podía estar entre medio de tanta gente pura. Le ponían una capa para distinguirlo, que era una persona impura y que tenían que evitar acercarse a él. ¿Cuál es la capa que te ha identificado por tanto tiempo? Y hay gente que te ve y a veces creemos en lo que se nos etiqueta, en el nombre que se nos pone por ponernos una capa. Pero hoy, ¿cuál será esa capa? ¿Cuál será esa enfermedad? ¿Cuál será esa lepra que agobia tu vida? Hoy podemos decirle al Señor: si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes tocarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes restaurarme. Puedes decírselo. Puedes decírselo ahí en tu lugar. Jesús, si tú quieres, puedes hacer un milagro en mi vida. Jesús, si tú quieres, puedes restaurar mi familia. Jesús, si tú quieres, puedes sanar a mi padre, puedes sanar a mi madre. Si tú quieres, puedes hacerlo. ¿Y saben cuál es la respuesta de Jesús hoy? Si quiero. La respuesta de Jesús hoy para tu vida es: si quiero. Si quiero sanarte, si quiero restaurarte, si quiero darte una vida nueva, si quiero que tu horizonte sea amplio. Si quiero, te dice Dios, si quiero. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? El Espíritu del Señor está sobre mí. Verdaderamente el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Llevó buenas noticias, trajo libertad, trajo sanidad, trajo abundancia en los tiempos de crisis. Él ha permitido tu crisis. Hermano, Él ha permitido tu crisis para manifestar en tu vida su poder, para manifestar su gloria sobre tu vida y sobre mi vida. Las crisis son para eso, para manifestar su gloria y su poder. Y quiero que apaguen un momento la luz y le voy a pedir a los chicos de producción ahí atrás que me ayuden. Voy a mostrarle un video. Cómo Dios en tiempos de crisis manifestó su milagro. Y lo hizo con estas personas, hermanos, en la Biblia, que tal vez nosotros no conocíamos. Pero también lo hizo con estas personas que vamos a ver ahora.
Aquí donde está el conito. Ahí está. Volvele un Conocimos a Dios a través de un milagro. ¿Lo podés que hizo rebobinar un de- poquitito? De mi hija, cuando Para que estábamos se vea en bien. el hospital. Volverlo. Ella tenía 3 añitos y hoy, Ahí, vamos. hace 11 años, conocimos a Dios a través de un milagro que Él hizo en la vida de mi hija, cuando estábamos en la sala de un hospital. Ella tenía 3 añitos y hoy, para la gloria de Dios, continuamos sirviendo al Señor y estamos más enamorados que nunca de Él. Y a partir de ese momento conocimos de que Dios es real. Dios me rescató de las adicciones. A mí Dios me rescató de la tristeza extrema. Ocupó el lugar de mi padre biológico que me abandonó. Me dio consuelo, amor y protección aún en mi desobediencia. Yo soy una renacida. Dios me rescató de la depresión. Dios me bendijo con un buen trabajo para poder estabilizarme con mi familia. Dios trajo sanidad física y emocional a mi vida. Me dio identidad. Ahora soy hija de Dios. Dios me rescató cuando estaba a punto de suicidarme y le dio sentido a mi vida. Dios salvó nuestro matrimonio. Dios me rescató de la muerte después de haber quedado atrapado en un molino de piedra. Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermanos. Y lo hizo con personas en el Antiguo Testamento. Y aquí podíamos ver diferentes personas. Todos estos son mis amigos. Y vimos acá un matrimonio que ha sido restaurado por el poder de Dios. ¿Cómo Dios no va a poder restaurar el tuyo? Dios lo hizo con mi familia. Dios sacó a esa mujer de las adicciones. Una mujer de Buenos Aires que vive en una villa. Una mujer olvidada por su pareja, abandonada, perdidísima en las drogas. Dios la rescató y la vimos ahí. Ella es una gran trabajadora, hace los mejores pasteles de Buenos Aires. Es una mujer con propósito que trabaja hoy para rescatar a otras. Veíamos primero, estaba mi amigo es de la Patagonia, Miguel, con su hija. 3 años tenía su hija, estaba a punto de morir, nadie le encontraba nada, los médicos no sabían qué tenía. Y mi amigo no conocía a Dios, pero había escuchado. Y ahí donde estaba internado en ese cuarto, le dijo a Dios: si tú eres real, haz un milagro en mi hija y te voy a servir. Pasaron ya, esa chica tiene 15 años ya. Y ellos siguen sirviendo, hoy están a punto de ser pastores en una de las obras que tenemos allá en Argentina con mi iglesia. Otra amiga que estuvo en depresión, la rescatamos porque estaba a punto de ir a tirarse al río, hermanos. Estaba a punto de tirarse al río para suicidarse porque no daba más de su depresión. Dios rescató a mi hermana, que también estaba a punto de suicidarse, y Dios la rescató. Ese último video que vimos, en la última imagen, es un pastor, también de Argentina, que trabajaba en un molino de yeso y se fue a limpiar ese molino. Y alguien, sin saber de que este hombre estaba ahí adentro, lo prendió. Ese se tendría que haber molido a pedazos. De hecho, no podía caminar, iba a quedar vegetal para toda la vida. Y lo vemos hablar hoy. Él es pastor, sirven con su familia, está sano, porque este es mi Dios de milagros. Vimos el testimonio de nuestro amigo Mitar, cómo Dios restauró su familia, cómo Dios restauró su matrimonio. Hoy escuchamos el milagro de Isaac y de Diana, cómo Dios nos puede salvar, de cuánto Dios nos ha librado. El mismo poder que obró en Elías, que obró en Eliseo, que obró en Moisés, es el mismo poder que sigue vigente, que sigue obrando en nuestras vidas. Y hay evidencia. Entonces usted puede creer. Usted puede creer con evidencias o no puede creer. ¿Cómo no vamos a creer en un Dios todopoderoso? Y quiero invitar a los chicos de la alabanza para que puedan pasar aquí. El poder de Dios sana. El poder de Dios liberta. El poder de Dios cambia la tristeza en alegría.
El poder de Dios hace de las personas inútiles personas útiles. Es el poder de mi Dios. El poder de Dios te da identidad espiritual, identidad humana, porque humanamente te pueden abandonar, pero cuando alguien nos abandona, dice su palabra que con todo Jehová nos recogerá. Con todo Jehová nos recogerá. Y quiero, hermanos, Dios ponía en mi corazón hoy orar por tu familia. Y quiero pedir, si pueden ordenadamente, pedirle a los niños que están en la escuelita, si pueden venir a este lugar. Que alguien le avise a Mari para que traiga a los niños. Y hermanos, yo sé ya... Yo sé que hay muchos que ya se tienen que ir, pero hemos venido por un milagro. Y yo no me voy a ir hasta que Dios haga un milagro en mí. Yo no me voy a ir hasta que Dios opere en mi vida. No sé cuál es la enfermedad que te agobia, no sé cuál es la enfermedad que te oprime, pero hoy Dios quiere sanarte. Dios quiere traer cobertura sobre tu vida y sobre tu familia. Estábamos con mi mamá. Mi mamá tiene problemas también en sus piernas de varices. Muchos años luchando con esas varices, y yo estaba en Colombia en el año 2017 a punto de regresar a Argentina, y mi mamá me llama llorando diciéndome: hijo, me van a cortar las piernas, se me hizo una infección, me van a cortar las piernas, hijo. Y yo: tranquila, mamita, tranquila, que Dios va a hacer un milagro. Y oré tanto y le dije al Señor: Señor, por favor, que esto no suceda. No quiero llegar a Argentina y verle la pierna destruida a mi mamá. Por favor. Y lloré y oré. Y pasaron los días y Dios hizo un milagro en las piernas de mi mamá. No le amputaron su pierna. Cuando llegué ya se le habían cerrado ya, no sé, el 98% de sus heridas. Y le quedaba una herida así en su pierna de este lado, que no se le cerraba. No se le cerraba y le dolía. Y le digo a mi mamá: mami, vamos. Tenía yo un viaje misionero y le digo: mamita, vamos al viaje, quiero que me acompañe. Y fuimos y caminamos por el campo visitando a las personas de ese lugar, un lugar de zonas aledañas. Y quiero pedirle a los niños o a los padres más bien, que tomen a sus hijos. Que los niños se acerquen a donde están sus papis. Y les termino de contar esto. Les termino de contar esto, hermanos. Sirviendo con mi mamá, caminando por el campo, hicimos un culto en ese lugar, se llama El Huecú. El Huecú, bueno, es un lugar en la cordillera que significa cajón del diablo, cajón de Satanás, o el hueco de Satanás. Es un hueco así, hay un pueblo muy oprimido. Dios nos permitió estar ahí sembrando el evangelio con mi mami. Y llegó mucha gente ese día al culto. Y se derramó la presencia de Dios en ese lugar. Y mientras orábamos por las personas con mi mamá, yo la miro a mi mamá llena de unción, llena de la gracia del Señor. Pero le veo su pierna que le estaba como supurando algo. Le estaba corriendo como un agua. Y yo dije: Señor, tú estás haciendo un milagro mientras ella te sirve. Y cuando terminó el culto, voy a verle la pierna a mi mamá, y esa herida que había tardado tanto en cerrarse, se había cerrado ese día. Se había cerrado ese día, hermano, no le estoy mintiendo. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros. Y estamos orando, hermano, por sus hijos. Estos últimos días he visto fuertemente el ataque del enemigo sobre muchos niños. Dios quiere sanar la vida de tu hijo. Pastora, Dios puede sanar a Liam. Porque Dios es el que da y dice la palabra, y así se hace. Porque los milagros de Dios no han acabado, siguen vigentes. Dios puede hacer un milagro en tu esposo. Dios puede hacer un milagro en tu esposa. Dios puede hacer un milagro en tu mamá, en tu papá.
Porque ¿saben qué? Yo he visto gente restaurada, yo he visto gente sanada del cáncer. Hoy es tan común el cáncer. Hoy es tan común que la gente se enferme de cáncer. Pero yo he visto gente sanada del cáncer. He visto gente que tal vez estaba loca de la cabeza y muchos decían es loco. He visto cómo Dios restauró la mente. ¿Usted lo puede creer? ¿Usted lo puede creer? El poder de Dios hoy nos va a impulsar a creer. Y si Dios te trajo aquí es porque hay un milagro para ti hoy. Colócate de pie. Hola a todos, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Quiero hacerles una invitación muy especial y es que puedan seguirnos por nuestras redes sociales. Así que puedes ir a YouTube, suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones o bien darle me gusta a nuestra página de Facebook o seguirnos por nuestra página de Instagram. Te esperamos y sé parte de nuestra casa CMM Vida y Familia.